Yo me acerco aquí el micro, se lo doy en las escaleras. La venia. Buenas tardes. Permítanos presentarnos brevemente. Somos Acción por la Música. Somos base de un movimiento que está buscando transformar la educación en nuestro país a través de la práctica musical colectiva, ocupando el tiempo libre para que niños, niñas y jóvenes puedan tener la oportunidad de soñar más grande. Estando aquí en la Institución Libre de Enseñanza, en la Residencia de Estudiantes, nos podemos conectar con ese concepto de educación emancipadora. Y me encanta que hayamos podido escuchar unos acordes de Wagner que están interpretando personas que se inician en la música y que nos invitan a hacer hueco para concertarnos, para ponernos de acuerdo, para ser capaces de crear entre todos, entre todas, una belleza mayor que nosotros mismos.
Eso es lo que se celebra hoy con la entrega de este premio y lo que vamos a seguir ensayando un poquito más con los próximos acordes. Muchas gracias, lo estáis haciendo fenomenal, ¿eh? Muchas gracias y vamos a seguir con otro tema. Buenas tardes. Bienvenidos a la Residencia de Estudiantes, un año más. Nos alegra mucho celebrar, acoger esta quinta edición del Premio Rojana Alfredo Pérez Rubalcaba, que ya se ha convertido en una tradición, como saben, y juntos seguimos celebrando su objetivo, el compromiso, el diálogo, la concordia. Hablo en mi nombre y en el de José García Velasco, primer director de esta segunda etapa de la residencia, actual doctor honorario y también amigo de Alfredo. Al agradecer a la Fundación Felipe González y más concreto al presidente González y a Pilar Goya que este acto se celebre aquí, dándonos la oportunidad de agradecer una vez más a Alfredo su contribución fundamental al proyecto de la refundación de esta casa. Su aportación resultó decisivo para la residencia y más allá también para
la sociedad española, para la historia de su país, de este país, y su legado permanecerá siempre vivo. Quiero felicitar a los músicos que acabamos de escuchar, de la Fundación Acción Social por la Música, y también a su presidenta, María Guerrero, que acabamos de escuchar. Quiero felicitarles por su actuación y por lo que hacen, por su acción en general. Y también darle enhorabuena a Isla Ramos, directora general de Save the Children en España, que ha sido merecedora de esta quinta edición del Premio Rojana. Como he contado en ocasiones anteriores, la residencia forma parte, desde su fundación en 1910 y también en esta segunda etapa, de nuestra mejor tradición de tolerancia, de amor al conocimiento, a la libertad, de convivencia interdisciplinar, de compromiso con la democracia. De esta memoria, en esa tradición, forma parte ya para siempre Alfredo Pérez Rubalcaba. Muchas gracias y cedo la palabra a Eduardo Madina, que va a conducir el acto. Muchas gracias. Perdón, Eduardo, te interrumpo solo un momento. Os quiero pedir un minuto de silencio en memoria de José Enrique Serrano. Lo acabamos de despedir hoy. Un hombre al que todos respetaban, querían, admiraban. Y quiero decirlo hoy, junto a Edu Madina, diciéndole que estamos aquí, de pie. Gracias. Muy bien. Muy buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias, Felipe. Corría más o menos el mes de enero, cuando una voz al otro lado del teléfono me invita a participar en la quinta edición del Premio Rojana Alfredo Pérez Rubalcaba el día 12 de junio del año 2025. Era la voz de Rocío Martínez Samper, la directora de la Fundación Felipe González, y precedió a otra llamada que era la de Elena Valenciano con la misma idea. Bueno, yo tengo un problema con la Fundación Felipe González, digo siempre que sí a todo, y tengo dos problemas, es que a Elena y a Rocío también les digo que sí a todo. Imaginé que sería un día con mucho calor. Lo que no imaginé es que sería un día con tanta temperatura como este, cuando me toca el honor de conducir esta quinta edición del Premio Alfredo Pérez Rubalcaba, que lleva el nombre de Rojana, palabra que se inventa precisamente José Enrique Serrano y que capta en Cantabria esa luz que transpira alrededor de las nubes, que genera una luz muy especial del norte de España. Cantabria está muy cerca de Bilbao, como saben. Es una comunidad que siempre quise mucho y que cuando me olvidé un poco de que la quería, siempre estaba Alfredo para recordármelo, ¿no? Así que aquí estamos hoy en la residencia de estudiantes, en la entrega de este quinto premio Alfredo Pérez Rubalcaba, nada más y nada menos que a Isla Ramos, tan querida y tan admirada por mí, y a Save the Children, una ONG que empezó su camino en la Primera Guerra Mundial, ayudando a niños de los dos bandos en combate entre 1914 y 1918, y que ha dejado un legado, que sigue dejando y que seguirá dejando un legado de extraordinarios valores humanistas en todo el mundo y también aquí en España, identificados, en mi opinión, casi mejor que nadie en mujeres como Pilar o mujeres como Isla. Y el acto, pues a alguien se le ocurrió que era el 12 de junio del año 2025. Así que el 12 de junio de 2025 yo tomo la palabra hoy, que se cumplen 40 años de la firma del Tratado de Adhesión, recordando a un niño de 10 años en un piso de un barrio periférico de Bilbao, que era yo, viendo en la televisión a un presidente de gobierno, que era Felipe González, delante de las grandes autoridades de nuestro país y junto a Mário Soares, presidente del gobierno de Portugal, firmando uno de los instantes históricos más relevantes de toda la historia de nuestro país. Y recuerdo aquel discurso que hoy he vuelto a releer, por enésima vez en mi vida, el que Felipe González dio en el Palacio Real, haciendo un alegato a dejar atrás
el histórico y atávico retraso de España y proponiendo que España se sumara a la construcción de un viaje de integración europea que consolidara paz y convivencia en un territorio especializado en matarse a sí mismo, que había comprobado ya la capacidad que las ideas, cuando éstas alcanzan sus extremos, tienen de hacer daño. 50 millones de muertos en la Segunda Guerra Mundial, un siglo XX de sangre, de visiones de Europa incompatibles con otras visiones de Europa, una concepción muy alemana de Europa, para dar paso a un viaje de integración que le he escuchado muchas veces decir a Felipe que consistía, como tantas veces repitieron Helmut Kohl y antes Willy Brandt, en una Alemania europea y nunca más una Europa alemana. Creo que eso sustrae y destila, como si fuese esa luz que entra por las nubes de Cantabria, una especie de rojana política, muchos de los grandes valores de la Ilustración y de la civilización europea. Y yo, hoy, 12 de junio del año 2025, tomo la palabra casi en código generacional para dar las gracias a quien en aquel día de junio del año 85 firmó la adhesión de España regalándole a mi generación la pertenencia a un espacio político de paz garantizada, de democracias estables y de convivencia mutua asegurada. Hacerlo hoy, además, en un contexto cuando uno abre una televisión o enciende una radio y ve la amenaza a los valores europeos que consolidan nuestra pertenencia a este espacio político de referencia en Ucrania o en un genocidio en Gaza, cuando se escuchan discursos en la Casa Blanca y en el despacho Oval que amenazan precisamente eso, las ideas que instalan una manera de entender al ser humano en esta pequeña esquina del mundo y en este pequeño instante de nuestra historia, en este espacio y en este tiempo, en esta geografía y en esta historia, que no quiere matar al que opina distinto, que convive bien con la diferencia, que entiende que la pluralidad de visiones producen cosmovisiones enriquecidas, generosas, amplias, abiertas, estables, precisamente en nuestra diferencia, y que el único viaje europeo posible es un viaje compartido e integrado, que no hay otro viaje europeo posible. Nací en 1976, en enero. Se había muerto Franco 3-4 meses antes. Puedo recordar bien a mis padres en aquel Bilbao a punto del estallido industrial. Veo a Cándido por ahí, se lo sabe bien. Con la emoción de el que sabe que está pasando la página más relevante de nuestra historia en mucho tiempo. Hacia un viaje, como dice muchas veces Felipe González, que nos reconciliara con el orgullo de nuestro propio pasaporte, que nos hiciera sentir orgullosos, como el resto de países europeos, de ser europeos, que nos quitara un poco el polvo de la vergüenza de nuestro propio pasado, que nos invitara a soñar una imaginación española a escala continental y con una referencia latinoamericana que integrara a través del idioma una cosmovisión del mundo con valores humanistas y plenamente democráticos. Casi que el agradecimiento generacional, por muchas veces que uno lo repita, no pierde nunca sentido. Como esas palabras que las repite uno, las repite y pierden sentido, esta vez lo adquiere. Y lo adquiere en el contexto geopolítico actual, donde si hay algo que está amenazado es precisamente eso. Por fuera, en Rusia y en Ucrania, y por dentro en una especie de quinta columna de extrema derecha, de ideas ultranacionalistas, xenófobas, racistas, que suenan de nuevo en el eco del siglo XX, que son herederas de ese legado de sangre del siglo XX y que pretenden otra vez la configuración de una España, de una Europa de europeos incompatibles entre sí. Si hay una idea hoy que tiene más valor que nunca, si hay una visión del mundo que ha adquirido hoy más valor que nunca, no sé si está de moda o no, pero yo creo que es esa. Y hoy, en el 40 aniversario de aquel discurso que cambió la historia de este país y de mi generación, digo delante de Felipe González, gracias porque cambió la historia de España y la cambió para siempre y siempre para bien. Y creo que es relevante hacerlo en un día como hoy. 12 de junio del año 2025. A escasos 2 días de que nos dejara un tipo extraordinario, que se llamaba José Enrique Serrano, que fue jefe de gabinete de Felipe González, jefe de gabinete también del presidente Zapatero, pero mucho más que el jefe de gabinete de alguien. Fue casi que uno de esos hombres de Estado, palabra que también la dices y parece que suena poco, pero en este caso suena llena de sentido.
Hombres de Estado en el sentido de una serie de valores que llegaron en el viaje histórico de un partido con 150 años, que a veces escribió páginas de oro y otras no tanto, consciente de páginas torcidas o renglones torcidos en su propia historia y otros enormemente brillantes, sin la solemnidad del orgullo de pertenencia a ninguna sigla y siempre en minúscula, para tratar de hacer bien las cosas. Y siempre que le vi, me lo encontraba mucho en la última etapa del presidente Zapatero, en Moncloa. Bueno, yo no pisé mucho Moncloa, pero más bien en el Parlamento, en Ferraz. Luego me lo encontré más en la etapa de Alfredo Pérez Rubalcaba como secretario general del partido y siempre sentía que en él le acompañaba un interlineado, un subtítulo que dijera lo que dijera, siempre decía lo mismo, ¿no? Yo hoy tomo la palabra para reivindicar su ejemplo, el de José Enrique y el de Alfredo, y el de tanta gente de una generación extraordinaria que nos ha dejado, yo diría que antes de tiempo. Antes de tiempo, aunque le dio tiempo a hacer cosas. Por ejemplo, a mi generación, a la que yo pertenezco, mi generación política, hoy hay algo de eso en todos los telediarios y en todas las radios y en todos los periódicos. Nos enseñaron algunas cosas que yo procuré durante mi tiempo en política activa mantener vivo y luego ya jubilado de la política he procurado mantener vivo en mi dimensión civil, en mi dimensión secular y laica, ¿no? A mí José Enrique y Alfredo, y con ellos muchos otros, me enseñaron que somos socialistas y demócratas, pero antes que ser socialistas somos demócratas. Antes que socialistas demócratas. Que para la gente que no tiene de nada no hay nada más importante que la institucionalidad. Que nuestro marco constitucional, que nuestras instituciones, que nuestro Estado de Derecho, el principio de ejemplaridad en el ejercicio del poder, la dignidad en la representación del cargo, toreando a veces olas que vienen muy altas y otras que vienen muy abajo, momentos estelares del socialismo y otros no tanto, días que vienen rectos y días que vienen torcidos, pero siempre con la misma brújula. Y yo creo que esa es una brújula que sigue siendo válida para la gente joven, que hoy tenga 30 y tantos años y esté sentada en escaños del Congreso, en el Parlamento de no sé qué comunidad autónoma, sea alcaldesa o alcalde de cualquier ciudad. Yo creo que son valores y esquemas válidos. Nos enseñaron también, y yo lo tuve siempre muy claro, que no era la política para el poder, era el poder para la política. Y que la política solo era un ejercicio de transformación. Nos ayudaron a mantener el pulso a nuestra teórica izquierda, de quienes siempre pensaron que lo mejor que podía pasar en política es que la realidad pasara al trasluz de sus ideas. Yo con Alfredo y con José Enrique aprendí que lo mejor que podía pasar es que nuestras ideas pasaran al trasluz de la realidad, como en un Rojana de luz y de nubes, transformándola a mejor. Y transformarla mejor es que estén un poco mejor los que no tienen de todo. Que las condiciones sociales sean justas. Que nuestro sistema de crecimiento de riqueza, de redistribución de riqueza, de cohesión social, de servicios públicos, nuestra visión de lo que significa ser una ciudadana o un ciudadano en este país, tenga siempre presentes los valores fundacionales y fundamentales de la socialdemocracia. La igualdad, el primero de los tres, la libertad, el segundo de los tres, la solidaridad y la justicia social, en el predicado de esa frase. Cuando más dudas tuve, en aquella Euskadi tan difícil, tan de sangre, tan tendente a las mayúsculas, tan reactiva, a veces estomacal, tan difícil de explicar por qué nos mataban, por qué había quien pensaba que sus ideas valían más que nuestras vidas. Cuando era fácil tender a las mayúsculas al estómago y poco a la cabeza, el freno de mano de los valores del socialismo democrático a mí me sirvió para seguir vivo. Y junto a mí, muchos de mi generación, algunos más mayores, otros más jóvenes, que siempre interpretaron una realidad difícil con valores que la facilitaban. Una realidad inhumana se interpreta mejor con valores humanistas. Y creo que hoy eso sigue sirviendo en este mundo con tendencia cada vez hacia una identificación mayor de una cierta inhumanidad, una cierta crueldad que se ha vuelto a poner de moda en muchos discursos políticos de muchos países, grandes dirigentes que mandan mucho y odian mucho y establecen códigos de crueldad hacia quienes son distintos a ellos. Así que hoy, el 12 de junio del año 2025, con todo el calor de este día en Madrid y con toda la temperatura política de este día aquí en España, yo digo que siguen siendo válidos los ejemplos que dejaron Alfredo, José Enrique y la generación de Felipe González en nuestro país.
Y lo hago además consciente del peso que puedan llevar esas palabras. Pero son las mías, es mi código, es mi brújula, es mi idea, es mi manera de ascribirme a estas siglas y creo que es lo mejor que puedo decir en un día de hoy. Y termino antes de lo importante, que es el premio a Save the Children y a Isla, que lo recoge en su nombre, y de dejarle antes a Miguel Delibes, el premiado de la 4ª edición. Es una lista de premiados, es una especie de All-Star, Hall of Fame de grandes premiados. Premia muy bien la Fundación Felipe González y además lo hace con un premio muy bueno, que es el premio Alfredo Pérez Rubalcaba. No se me ocurre una combinación mejor, ¿no? Si me permite, Isla, le voy a robar 10 segundos a su abuelo, que sabe que Manuel Chaves Nogales mantiene para mí intacto el valor de un periodista único y genial, que supo ver, en términos humanistas, en una realidad inhumana. Y además supo dejar un legado difícil. Lo fácil en aquel momento era atender a las mayúsculas, a los extremos, y inventar también una España en la que el que no opina como tú no tiene derecho a formar parte de España. Y Isla sabe de mi predilección con su abuelo. David del Campo está por aquí. Le dije, no me digas que la presidenta de Save the Children es la nieta de Chaves Nogales. Me la tienes que presentar. David, mi hermano, está por ahí. Tardó un rato en hacerlo, pero un día lo hizo y presenté mis respetos, ¿no? Hoy viniendo para aquí he recordado una frase con la que quiero terminar de Manuel Chaves Nogales, ¿no? Hoy, 12 de junio de 2025, en Madrid, recuerdo a Manuel Chaves Nogales que decía que era muy fácil distinguir a la gente honrada en el Madrid de 1936. Consistía en fijarse en quién había perdido un 10% de su peso. Yo digo que hoy, sobre el reflejo de este acto, hay muchos nombres que están aquí y algunos que nos han dejado hace 5 años o hace unos días, cuyo nombre hoy se proyecta en una imagen con un 10% menos de peso. Así que gracias a todos por haberme escuchado, por haberme invitado. Ha sido un lujo para mí intervenir aquí. Gracias. Miguel Delibes. Gracias. Todo tuyo. Muchas gracias. Enhorabuena. Buenas tardes, queridos amigos, respetados amigos. No sé si son truenos o es mi energía. Podrían empezar diciendo que hoy no es un día cualquiera y Edu ha señalado suficientemente, ha recalcado suficientemente este 12 de junio de 2025. En todo caso, yo voy a hablar casi como si lo fuera, con la diferencia de que estoy aquí, estoy ante ustedes y estoy contento de poder estar. Hace un año, desde esta misma tribuna, agradecía emocionado la asistencia de todos y en particular la iniciativa de la Fundación Felipe González. Agradecía al presidente González, agradecía a Pilar Goya, agradecía al jurado que hubieran pensado en mí. La Fundación Felipe González pretende reconocer con el premio Rojana a personas e instituciones cuyas trayectorias se identifiquen con el compromiso, el diálogo, la concordia o la capacidad de llegar a acuerdos. Se me antoja que difícilmente nada resulte más oportuno en este mundo convulso que, para mi sorpresa atribulada, resulta hoy más lejos aún de la armonía que 12 meses atrás. Nos sabemos ciudadanos de un solo mundo, el único lugar que jamás hemos conocido, que decía el famoso astrofísico y divulgador Carl Sagan, pero como sociedad global parecemos haberlo olvidado. Condenamos a los inmigrantes por el hecho de serlo. Matamos niños y adultos por el lugar en donde han nacido o donde viven. Denostamos públicamente iniciativas tan nobles como los Objetivos de Desarrollo Sostenible, cuando no a la propia institución de Naciones Unidas. ¿Cómo puede tanta gente juzgar negativamente el deseo de acabar con la pobreza, de erradicar el hambre, de conseguir agua limpia para todos, la salud y el bienestar universales, la reducción de las desigualdades, incluida la de género, la conservación de los ecosistemas? ¿Qué es lo que está fallando? Ciertamente, hay malintencionadas campañas de desinformación.
ignorancia grosera, sectarismo, miedo al futuro e incluso al presente, egoísmo puro y duro que tienen mucho que ver. Pero sería muy fácil limitarse a mirar hacia afuera y echar la culpa a otros. Seguramente la democracia, nuestros valores, pueden hacer mucho más para evitar la desesperanza y la desafección de los ciudadanos. Y el talante y la biografía de Alfredo Pérez Rubalcaba y los del propio Felipe González pueden ayudarnos a identificarlo. Permítanme apuntar 2 ejemplos. Sea o no sea cierto, la sociedad percibe cada vez más la actividad política como una lucha descarnada por el poder y, desgraciadamente, hoy podríamos decir, y por el dinero. El nivel de crispación en la vida pública se ha vuelto insoportable y aleja a los ciudadanos de las instituciones y de los debates democráticos. Parece obviarse el objetivo fundamental de nuestro modelo, que es construir una sociedad mejor. Recordarán el agrio debate alrededor de Doñana hace apenas año y medio. Tirios y troyanos sabíamos que en aquella guerra todos estábamos perdiendo. Perdía la propia Doñana, perdían los agricultores y sus productos, empeoraban la imagen de España y la de Andalucía, se resentía la confianza de la gente en sus instituciones. En privado, unos y otros reconocían la necesidad de diálogo, de un armisticio para trabajar en paz, pero nadie daba el primer paso porque, como me trasladó un alto cargo, una cosa es la realidad y otra la política. En vano argumenté durante meses que espolearnos a los unos contra los otros creaba desazón y, sobre todo, que votábamos para que nuestros representantes mejoraran la realidad, no su imagen política. La sociedad, pienso, añora el compromiso, el diálogo, la capacidad de llegar a acuerdo, precisamente las virtudes que encarnaba Alfredo. Una segunda reflexión apunta a qué es lo que los dirigentes políticos pueden ofrecer cuando convocan a la ciudadanía. Creo que hoy ya no se pueden prometer el crecimiento y el consumo ilimitados. Hacerlo induce a chocar de nuevo contra la realidad, provocando frustración y desconfianza en nuestro sistema de valores y nutriendo los extremismos. El único hogar que jamás hemos conocido, que mencionaba Sagan, es limitado y cada vez somos más personas en esta casa. Muchas de las tensiones nacionales e internacionales actuales derivan en su origen de la competencia por recursos escasos, sea el agua dulce, los alimentos o los materiales imprescindibles para las pujantes nuevas tecnologías y también para las no tan nuevas. Hace un año les transmitía desde aquí mi inquietud porque científicos y tecnólogos plantearan explotar las poblaciones de peces abisales, porque los caladeros tradicionales se agotaban. A lo largo del último año he discutido con distintos colegas científicos a propósito de la explotación de los yacimientos submarinos de tierras raras, imprescindibles, entre otras cosas, para nuestros teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos. La minería agresiva en las profundidades del océano será inevitable, me dicen, porque las personas cada vez demandamos más teléfonos y los cambiamos más a menudo. Tal vez podemos enfocarlo de otra manera. Nadie se plantea educar a la gente para reducir la demanda en vez de considerar exclusivamente aumentar la oferta. Si en las cajetillas de los estancos se anuncia "el tabaco mata", ¿por qué al comprar un nuevo teléfono no nos dicen en la caja que destruimos los fondos marinos o alentamos la guerra en Ucrania o las pretensiones anexionistas de Trump en Groenlandia? Es preciso educar a la sociedad en la existencia de límites globales y, en consecuencia, en valores como la moderación, el reciclaje, el compartir en lugar de acumular. Debemos trasladar que, como escribió el economista Dasgupta en un informe para el gobierno británico en 2021, la solución pasa por comprender y aceptar una verdad sencilla. Nuestras economías están integradas dentro de la naturaleza, no son externas a ello. Hacerlo en modo alguno supondría desistir del bienestar, abdicar de la felicidad. Tal vez todo lo contrario. En una pirueta arriesgada,
Me permito evocar a este respecto a Felipe González y su familia en Doñana, entre los años 80 y 90 del siglo pasado. Espero que ellos perdonen mi atrevimiento. Al principio no teníamos en Doñana electricidad ni teléfono. Recuerdo una enorme antena al medio del patio que preocupaba a los de seguridad porque las comunicaciones a su través eran muy vulnerables, decían. Y nunca hubo, por ejemplo, una piscina, una cancha de tenis, un modesto helipuerto o una pista asfaltada para el acceso cotidiano. El entonces presidente del gobierno, González, podría haber intentado cambiarlo, pero aceptó, sin embargo, de buen grado y desde el principio que Doñana imponía limitaciones, exigía alguna renuncia. No por ello, pienso, disfrutó menos con su familia y amigos, entre los que, gracias a su generosidad, nos contábamos cuanto vivíamos allí del espacio protegido. En un planeta Tierra cercano a sus límites biofísicos, el viejo orden mundial y europeo se tambalea, por decirlo suavemente, mientras la conflictividad y la desunión crecen, y los primeros en pagarlo y al más alto precio son los niños, los más vulnerables e inocentes de todos. Ellos tienen mucho que ver con el premio Rojana de este año 2025. Paso con ello a comunicar formalmente la decisión del jurado, algo que cada año resulta más difícil porque hay muchas personas y entidades a valorar en las que encontramos reflejados los valores que definieron la trayectoria de Alfredo Pérez Rubalcaba y que destaca la convocatoria del galardón. Este año el jurado del premio Rojana Alfredo Pérez Rubalcaba, presidido por Elena Valenciano y compuesto por María González Romero, Jaime Elizabetsky Díez, Josullón Imaz San Miguel, María Dolores Gorostiaga Saiz, Juan Moscoso del Prado Hernández, José Enrique Serrano Martínez, Paca Sauquillo Pérez del Arco y Miguel Delibes de Castro, ha decidido otorgar el premio Rojana Alfredo Pérez Rubalcaba en su 5ª edición a Save the Children España en reconocimiento y agradecimiento a su trabajo. Save the Children España atiende cada día a 10.000 niños y niñas en riesgo de exclusión social solo en nuestro país. Esta tarea por sí sola ya sería merecedora del premio y de muchos otros. La atención a la infancia vulnerable es posiblemente uno de los compromisos éticos más importantes de nuestro tiempo. El jurado ha destacado, entre otras cosas, su ingente trabajo para proteger y mejorar las condiciones de la infancia más vulnerable y necesitada, su compromiso sostenido, su desempeño ejemplar en escenarios de violencia infame, como es el caso de Gaza, su ayuda imprescindible a los niños y niñas afectados por la DANA en Valencia, su permanente denuncia de la desigualdad que golpea nuestra sociedad y nuestra infancia, su independencia de poderes públicos, políticos y religiosos y su capacidad de diálogo e impacto social. Veremos ahora un vídeo que nos cuenta parte del recorrido de esta gran organización. Muchas gracias. Señorías, les pedimos su apoyo para que las victorias de la infancia no solo sean victorias morales. Muchas gracias.
Aquí, déjame aquí. Muy bien, Lágrima de lluvia es una escultura única y realizada con la ayuda de un maestro vidriero que se llama Emilio Elvira en un sitio muy especial para Alfredo Pérez Rubalcaba y yo creo que también para Pilar. En el taller de vidrio de la Facultad de Químicas de la Universidad Complutense de Madrid, que tanto frecuentaron los dos. Gracias a una colaboración establecida por la Fundación con la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid, la obra artística que hoy se entrega como premio Rojana a Save the Children España ha sido seleccionada entre muchos trabajos presentados por estudiantes, mujeres y hombres de esa facultad. La autora elegida ha sido Francesca Fruce. No ha podido estar hoy aquí con nosotras y con nosotros, pero en su lugar sube al escenario a entregar este premio la decana de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid, Raquel Monge Alfaro, y recoge el premio para Save the Children España, la protagonista de esta tarde y de esta noche, que es Isla Ramos. Un aplauso para ella. Gracias. Vale, Miguel, todo vuestro. Gracias. Felicidades. Nada. Digo que sobre todo lo que ha dicho Edu casi no tengo presión ya. Pero le voy a corregir en una cosa, porque un alma caritativa me ha explicado, muchas gracias, antes de llegar, que era exactamente rojana. Y lo voy a decir un poquito mejor que lo has explicado tú, Edu. Es rayo de luz entre las nubes. Bueno, te has enrollado un poco de pasa la luz de una manera en Cantabria. Pero bueno, yo creo que simboliza muy bien quizás el ambiente que se respira aquí hoy. Y solo os puedo decir con ese ambiente, queridos amigos y amigas, es un honor estar aquí rodeado de personas que creéis en el compromiso, que creéis en la posibilidad de llegar a acuerdos, que creéis en la convivencia. Yo creo que es para mí un enorme honor estar aquí hoy. Y más aún, si pienso que lo hacemos en homenaje a una figura cuyos valores yo creo que nos sentimos muy identificados, la lealtad, la capacidad de llegar a esos acuerdos, el pensamiento crítico. Y eso pues, nos hace todavía más felices. Lo primero es lo primero, que es dar las gracias a la Fundación Felipe González, dar las gracias también al Espacio Rubalcaba, dar las gracias, por supuesto, a los miembros del jurado que han decidido, que han valorado nuestro trabajo. Esto nos motiva para seguir adelante, nos da muchísima motivación, muchísima fuerza para seguir empujando. Este premio nos lo llevamos en un sitio especial en el corazón, porque realmente en este momento, justo nuestra lucha, que es por los derechos de la infancia, tenemos que decir, se comentaba antes, ¿no? Los derechos de la infancia están bajo ataque. Hambre, violencia, guerras, pobreza. Y eso para nosotros es por lo que trabajamos cada día. Pero no podemos bajar los brazos,
Es un momento de apretar los dientes con mucha fuerza, de redoblar esfuerzos y de demostrarle al mundo que es posible crear un mundo mejor para la infancia. Malala, Premio Nobel de la Paz, decía: el reconocimiento es dulce, pero lo que alimenta nuestro alma es el propósito. Y de propósito os quiero hablar hoy. Este premio reconoce el compromiso, el diálogo, la capacidad de llegar a acuerdos, la concordia. De todas esas cosas vamos a hablar. Nuestro compromiso es con la infancia más vulnerable. Y la infancia más vulnerable es la que más nos necesita en este momento. Realmente nosotros, y se ha mencionado antes, llevamos más de 100 años trabajando con niños y niñas en todo el mundo y más de 30 años trabajando aquí en España. Es difícil de creer que hace 100 años no existía un consenso sobre que hay un derecho para los niños de estar protegidos, un derecho de los niños de crecer sanos, un derecho de los niños de tener una educación. Es increíble pensar que hace 100 años eso no existía. Y luego llegó la Convención de los Derechos del Niño. Pero lo interesante es que hoy incluso eso se está cuestionando, ¿verdad? Cosas que nos parecían incuestionables hace unos años, ahora se están cuestionando. Y esto yo creo que tenemos que pensar a dónde nos lleva. Hablando también del otro atributo que hablábamos, ¿no?, de este premio, que es el diálogo. Nada de lo que hacemos lo podemos hacer solos, nada de lo que hacemos lo hacemos solos, lo hacemos con la ayuda de administraciones públicas, lo hacemos con la ayuda de empresas, con la ayuda de otras organizaciones del sector, con las comunidades y, cómo no, con la ayuda de los niños y las niñas, a los que también os digo, también agradecen este galardón que recibimos hoy. Hablar hoy de concordia me parece casi una paradoja, no sé a vosotros, pero a mí me parece casi una paradoja en un mundo donde 1 de cada 5 niños vive en una zona de conflicto. Me parece una cosa casi impensable en este momento. Y decía nuestra fundadora, la fundadora de Save the Children, Eglantine Jebb, todas las guerras se libran en contra de la infancia, porque la infancia, los niños y las niñas son los más vulnerables, pero además los conflictos comprometen no solo su presente, sino también su futuro. El agradecimiento que hoy os doy por este galardón es no solo de parte mía, es de parte de todo el equipo de Save the Children, de todas las personas que somos Save the Children, equipo, voluntarios, patronato, pero también de los niños y las niñas con los que trabajamos. Quiero dejaros con una reflexión, ¿no? Infancias fuertes construyen sociedades fuertes. Gracias por creer que un mundo mejor empieza por dar a los niños lo mejor que tenemos para ofrecer. Muchas gracias. Ahora Edu se va a vengar de lo que le he dicho. Sí. Bueno, estamos un poco atrás, estamos como al fondo del escenario, ¿no? Yo hubiera preferido una primera fila un poco más valiente ahí para torear mejor, pero... Vamos. Nos sentamos al borde. Es verdad que tienes razón. Yo creo que estás sugiriendo un tema que uno imagina siempre que está en países muy lejanos, y a veces lo está. Pones cualquier imagen que te recuerda al genocidio en Gaza y la población o una de las poblaciones más vulnerables son las niñas y los niños, ¿no? Uno ve catástrofes naturales en cualquier lugar del mundo y siempre las niñas y los niños son las poblaciones más vulnerables. Y a veces uno piensa, y me gustaría, Isla, que empezásemos por aquí, que organizaciones como Save the Children operan siempre en geografías lejanas y en contextos muy alejados de nuestro país, uno de los países que no es de los más pobres de nuestro entorno europeo, pero que sí es de los más desiguales. Mi primera pregunta empieza por España. ¿Qué hace una organización como vosotros con la población vulnerable de niñas y niños en un país como es el nuestro?
Voy a empezar dando un poquillo quizás de contexto. Yo creo que en nuestro país tenemos muchísimos retos en lo que se refiere a la infancia. Yo creo que como sociedad tenemos muchísimo que hacer todavía. Empiezo listando, ¿no? Y no quiero que salgáis de aquí todos súper deprimidos, pero empiezo listando. Y luego hablaremos de la esperanza. España es el país de la Unión Europea que tiene el mayor porcentaje de niños y niñas en riesgo de exclusión. A mí me da vergüenza. Realmente creo que no estamos en el lugar que nos corresponde respecto a lo que le debemos a nuestra infancia. Pero es que también tenemos una situación de inequidad educativa enorme, con muchísimos retos en la inequidad educativa. Nuestros ratios de repetición son gigantescos, el abandono escolar es muy grande. Y hablemos también, tercer punto, sobre la violencia, ¿no? Mira, tengo aquí un dato que es el 44% de las denuncias de violencia sexual en España son de menores de edad. Bueno, espero que se os estén poniendo a todos los pelos de punta porque era mi absoluto propósito, ¿no? Y no hablemos de la infancia migrante, tema siempre non grato, del que poca gente le gusta hablar. Pero lo cierto es que el año pasado casi 6.000 niños, casi 6.000 menores llegaron a las costas de Canarias, ¿no? Es la segunda ruta europea migratoria mayor, ¿no? Y estos niños huyen de violencia, de situaciones de discriminación, de conflictos, ¿no? Ahora que ya os he amargado a todos la tarde, os voy a decir ¿y qué hacemos al respecto, ¿no? A ver, desde Save the Children trabajamos todos los derechos de la infancia y los retos de la infancia desde múltiples ángulos, ¿no? Por una parte, la parte, digamos, más de intervención directa. Se ha mencionado antes que atendemos a varios miles de niños aquí en España, ayudándoles a… Yo siempre pongo el símil, ¿no? Estos niños… Si estamos diciendo que hay un 29% de niños y niñas en riesgo de exclusión social, podemos decir que de cada 10 niños que salen a correr una carrera, hay 3 que llevan una mochila que pesa ya 10 kilos, ¿no? Ya entran a correr con enorme desventaja, entonces trabajamos para intentar eliminar esa carga o mitigar esa carga, ¿no? Pero también trabajamos pensando en el futuro, en cómo cambiar la realidad de la infancia con cambios duraderos, ¿no? A través de cambios legislativos, cambios de protocolos, presupuestos, etcétera, etcétera. También queremos cambiar percepciones, ¿no? Y trabajamos también en la incidencia social y en la comunicación para cambiar las percepciones, para que en España sepamos que tenemos un montón de niños en una situación de vulnerabilidad. Y por último, pero no menos, trabajamos en la innovación social. Trabajamos intentando idear nuevas maneras de resolver problemas antiguos, por decirlo de alguna manera. Tengo la sensación de que en el nuevo debate que se está abriendo en, digamos, la conversación entre los países desarrollados, que estamos recalibrando los volúmenes de inversión y reorientándolos por necesidades que han ido apareciendo. Uno de los debates que ha quedado fuera o bajo la línea de radar es el debate de la ayuda oficial al desarrollo y de la cooperación internacional. ¿Cómo está la situación actual de la ayuda oficial al desarrollo y de la cooperación internacional? Muy mal, gracias. La verdad es que la situación es dramática, pero es una realidad, es un contexto en el que nos encontramos en este momento y con el que tenemos que trabajar, ¿no? Esto que mencionaba Edu, ¿no? La disminución de la ayuda internacional al desarrollo o ayuda a la cooperación o ayuda internacional en general, que de alguna manera se está asociando con movimientos de Estados Unidos, del gobierno americano, pero no es solo el gobierno americano, sino hay muchas potencias europeas, ¿no? Los mayores contribuyentes a la ayuda internacional están reduciendo muy significativamente. Os dejo con unos datos, ¿no? Aproximadamente se ha reducido un 40%
probablemente más, un 40%, seguramente Andrés diría más. Se ha reducido un 40% la ayuda al desarrollo en estos últimos meses, ¿no? Hay 200 millones de niños y niñas en el mundo que dependen para sobrevivir de algún tipo de ayuda al desarrollo. Pues os pido que hagáis la matemática. Eso significa que en este rato que estamos nosotros aquí hoy hay miles de niños y niñas que están muriendo por falta de esa ayuda. Pero no quiero centrarme en la financiación, porque la financiación es un elemento, Edu, que es uno más. En realidad, la reducción de la financiación al desarrollo es un síntoma de una reducción de interés, de una reducción de compromiso con la ayuda al desarrollo. Esa es la consecuencia, ¿no? No es el fin, es la consecuencia. Yo creo que estamos yendo en una dirección donde avanza el bilateralismo versus el multilateralismo, clarísimamente. Avanzan las agendas propias versus las agendas globales. Y esto es lo que está produciendo esta realidad, ¿no? También hay un tema, yo creo, importante, que es la ayuda al desarrollo se ve como un gasto, no como una inversión. Pero tenemos que pensar que esta falta de inversión lo que produce es futuros conflictos, futuras desigualdades, futuras migraciones, futuras inseguridades, ¿no? Entonces, la situación es complicada, pero es un nuevo contexto y no quiero ser agorera, pero hay gente que dice, no, ¿y cuándo se va a recuperar? Yo no creo que se vaya a recuperar. Esto es una nueva realidad, un nuevo contexto con el que tenemos que trabajar, y nosotros desde Save the Children así hacemos, repensando cómo tenemos que abordar esta nueva realidad, reinventando, repensando, ahorrando, pero tenemos que mitigar el impacto inmediato, pero también tenemos que pensar en cuál es el modelo futuro. En el dibujo actual del mundo, si hay una de las zonas que más dolor produce, es indiscutiblemente el genocidio en la Franja de Gaza, ¿no? Es verdad que de tan recurrente en la imagen, en los telediarios y en las noticias, tengo la sensación de que las sociedades europeas y occidentales, si es que Occidente sigue siendo una comunidad de pertenencia válida, que tengo dudas, han ido como acostumbrándose a la brutal y extraordinaria circunstancia de asesinatos que el presidente Netanyahu está ordenando en la Franja de Gaza, ¿no? Yo sé que los periodistas tienen vetada la entrada a la franja y que las ONGs tienen una enorme dificultad para poder entrar, solo pueden hacerlo con cuentagotas, pero me gustaría que nos contaras cómo ves Save the Children la situación de la infancia en ese genocidio que se está produciendo en la Franja de Gaza. Me voy a mis datos, ¿no? Cualquiera vais a decir que soy una matemática, pues no, pero me voy a los datos de nuevo. Hay 1.1 millones de niños y niñas en Gaza. Hay 18.000, que sepamos, fallecidos. Hay 14.000 en riesgo de desnutrición, bueno, no en riesgo, en desnutrición grave. Y bueno, la conclusión es que del 1.1 millones de niños y niñas en Gaza, 0,9, o sea, millones, o sea, 900.000, están en riesgo de morir. Yo creo que en Gaza las decisiones ahora mismo son imposibles, ¿no? Las familias tienen que decidir entre alimentar un hijo u otro. O sea, se me pone la carne gallina, no puedo ni pensar, la indignación me sale, ¿no? O pueden también elegir, o tienen también que elegir entre quedarse donde están y morir de hambre o salir a buscar comida y a lo mejor pues morir por una bomba, con lo cual la situación es tremendamente compleja, ¿no? Es una crisis humanitaria, pero es una crisis de acceso, no es una crisis de suministro, porque los suministros existen, ¿no? Nosotros como Save the Children estamos trabajando en Gaza, en 2 centros de atención primaria, también proporcionando educación, proporcionando espacios seguros, pero lo que pedimos es que nos dejen entrar los suministros para poder continuar. Tenemos un montón de camiones en la frontera esperando
y este es ahora mismo el mayor foco que nosotros podemos tener, ¿no? Uno de los episodios, última pregunta que te quiero hacer, uno de los episodios más dramáticos que ha habido en nuestro país, sobre todo Castilla-La Mancha y sobre todo la Comunidad Valenciana, ha sido en las últimas décadas la Dana, que se llevó a tanta gente y que tanto impacto tuvo, ha tenido y todavía tiene para tanta gente en nuestro país, ¿no? ¿Qué papel ha jugado Save the Children en esa circunstancia tan brutal? Ha jugado y está jugando, porque yo creo que hay una cosa muy importante, es Valencia nos olvidamos, ¿no? Recuerdo además que en la primera semana después de la Dana, pues me tocó llevar una furgoneta al equipo de Valencia, y cuando llegué me dieron un abrazo y me dijeron: Isla, no nos olvides, no nos olvides. Ellos tienen mucha preocupación, ¿no? En Valencia, por la Dana, se han visto afectados más de 70.000 niños y niñas que se vieron sin colegio, en muchos casos sin medios de vida, sin casas, unas consecuencias a corto plazo prácticamente de condiciones de supervivencia y unas consecuencias a largo plazo psicológicas brutales, donde el equipo a mí me contaba que había niños pues, que habían dejado de hablar, que habían empezado a tartamudear, que habían empezado a volver a hacerse pis en la cama, niños que cuando sonaba cualquier tipo de alarma entraban en pánico, o que cuando llovía decían: mamá, nos vamos a morir, ¿no? Entonces las secuelas que va a tener va a ser enormes, ¿no? Nosotros, en ese sentido, dentro de la tragedia, la suerte que teníamos era que ya trabajábamos de manera muy intensa en Valencia. Tenéis que pensar que ya en Valencia 1 de cada 3 niños estaba en riesgo de exclusión social, y además los municipios afectados por la Dana no eran exactamente municipios que ya bastante vulnerables eran de por sí, ¿no? Desde el primer momento, quizás lo más importante fue hablar con las familias. Eso era increíble, ¿no? Pensaréis, bueno, qué banal. No, necesitaban a alguien que les escuchase, que les atendiese, que entendiese por lo que estaban pasando, ¿no? Inmediatamente también, pues por supuesto, como todas las organizaciones que estuvimos allí, a proporcionar medios de vida de manera inmediata. Pero luego hemos continuado estos meses básicamente proporcionando, por una parte, unos centros especiales donde pueden, lo que llamamos espacios amigables de la infancia, donde podían ir niños y niñas en una primera instancia cuando no tenían coles. Luego ya cuando se incorporaban al cole seguían yendo también para recibir apoyo psicosocial, apoyo psicológico, para estar en un entorno distinto, ¿no?, a las calles llenas de barro. También proporcionar medios de vida en efectivo. Esas familias lo que decían es: necesitamos, es que nos hemos quedado sin nada, es que no tenemos para comprar una barra de pan, ¿no? Entonces, proporcionar efectivo. Y también un trabajo muy importante es la reconstrucción del tejido social en el territorio, porque todas las organizaciones pequeñas que trabajan cada día, ¿no?, las organizaciones que mantienen el polideportivo, donde están los niños y las niñas, se han quedado sin nada, y eso también era muy importante. Y allí seguimos y vamos a continuar ahora en verano, los campamentos de verano, y ya tenemos un plan para continuar durante al menos 1 año y medio más. Bueno, yo termino dándote las gracias por el trabajo que hace tu organización aquí, por lo bien que le pones voz. No es fácil ponerle voz a las cosas. A veces la organización lo hace bien y tú le pones mal la voz. En este caso, la organización lo hace bien y tú le pones muy bien la voz. Y tú eres un ángel. Y yo soy un ángel. Bueno, tengo días y días. Va por tardes. Y te quiero decir que ha sido un honor poder estar contigo en este diálogo y en este día tan importante para tu organización. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Me gusta. Muy bien, terminamos este día tan emocionante con un vídeo de Alfredo Pérez Rubalcaba. La
que tenemos que empezar por afirmar que muchos de los problemas que están sucediendo en España y en el mundo son problemas políticos. Quizás es esto un buen momento para decir algo que me habéis oído decir en muchas ocasiones, que nuestro enemigo no es el Partido Popular ni la derecha. No, el Partido Popular es nuestro. Son problemas políticos y que es la política la que tiene que resolverlos. La política, siempre entré en la vida política. Entré en la vida política porque quería ser útil a mis ciudadanos. Seguramente a lo largo de una trayectoria como la mía ha habido errores y ha habido aciertos. Ahora hay una cosa de la que nadie me puede nunca acusar. Hay una cosa de la que y es que estoy contento y sobre todo estoy confiado. ¿Sabéis por qué? Porque no me siento solo. Os veo aquí a vosotros, os veo aquí. Bueno, compañeros, muchísimas gracias. En lo que nosotros disfrutábamos de este acto, el extraordinario personal de la residencia de estudiantes ha montado justo detrás de donde están sentadas todas y todos ustedes un cóctel para tomar algo ahora. Yo quiero dar las gracias a la residencia, a sus trabajadoras y sus trabajadores por haber hecho esto posible en mi nombre y ya que me ha dado la oportunidad en nombre de la Fundación Felipe González, y a todos ustedes por haber venido en un día que Madrid no me dirán que no tiene de todo, ¿verdad? Gracias por todo. Placer.